Muy buenas noches, mis queridos hermanos, querida audiencia y televidentes de este su canal, La Voz de María. Comenzamos el programa La Vida en Cristo y vamos a comenzar inmediatamente en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, muchas bendiciones para todos y muy buenas noches nos de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esta situación que vivimos hoy del sensacionalismo. Un sensacionalismo que muchas veces también es vivido en la iglesia. El hombre de hoy ha perdido la capacidad de la vida interior. Hemos perdido la capacidad de la contemplación. Y solamente hoy nos mueven como las cosas grandes, la grandilocuencia, el sensacionalismo, las cosas grandes. Ya las cosas pequeñas no nos dicen nada. Y es un peligro. Decía un sacerdote que muy bonitamente oí a su misa el otro día, decía él que cuando el hombre pierde la capacidad del contemplar, de la contemplación, es decir, de ver a Dios en las cosas pequeñas, cuando el hombre pierde esa capacidad de contemplación, pierde también la capacidad de encontrar y de comunicarse con Dios. Vamos a comenzar este programa con una canción de glorificación a Dios. Vamos a escuchar esta canción de Cairoy, Gloria a Dios. Adelante. Bien, hermanas y hermanos, vamos a hacer una reflexión previo a ver algunas características de los grandes hombres de fe, hombres y mujeres de fe en la Biblia. Sobre todo para que nosotros como que analicemos la manera en que hoy queremos vivir nuestra fe, en que queremos comunicarnos con Dios. El siglo XX, el siglo XXI se caracterizan por esa dimensión de que los medios de comunicación hace que el mundo sea una aldea, hace que todo esté cerca. Es decir, la pantalla te pone un teléfono, una televisión, te pone el mundo entero. Todos los acontecimientos del mundo entero, tú lo ves en una pantalla. Y entonces, eso nos hace a nosotros de que nosotros hemos visto tantas cosas que ya como que nada nos sorprende, ya nada nos dice nada, hemos perdido la capacidad de asombro. Y sobre todo, otra realidad es que viendo tantas cosas en las pantallas, perdemos esa capacidad de la vida interior. Todo se limita a los sentidos. Lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo escucho, lo que yo huelo, lo que yo toco, lo que yo siento. Y esa dimensión de vivir una vida, sobre todo solamente basada en los sentidos, eso lo queremos llevar a la dimensión de la fe. De tal manera que pensamos que la fe es una cosa de sentir bonito, ¿verdad? Yo quiero sentir a Dios. Y si voy a un acto religioso, mira cómo se me engrifan los pelos, como dicen algunos, ¿verdad? Y si no se me engrifan los pelos, si no siento como una cosa interior, como una cosa, yo no sentí nada en esa misa, ¿verdad? Yo no sentí nada en esa misa. Nosotros queremos sentir, queremos ver también la gente, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez se estaba haciendo famoso ver la Virgen o a Jesús o algo religioso en los acontecimientos cotidianos de la vida. Yo recuerdo que una señora estaba cocinando y en la cocina vio como un dibujo parecido a la Santísima Virgen María y para allá iba todo el mundo a ver eso. Una señora estaba friendo un huevo y el huevo tomó la forma supuestamente de una imagen de la Santísima Virgen María y entonces a ese huevo frito
parecido a una Virgen María, le estaban prendiendo velas y todo el mundo va para allá y todo el mundo va a ver y todo el mundo, ¿verdad? La gente quiere ver. Yo recuerdo que estando en Cebicos, había una imagen que se presentó por allá, por Puerto Plata, creo por Inver, no me acuerdo bien, en un puente de que se dibujó la Santísima Virgen María, pues de Cebicos cogió una guagua, un bus lleno de gente para allá ver eso, y vino un hombre y me dijo, yo sí soy tonto, yo dije de aquí a coger para allá, y total, yo no vi nada. La gente quiere ver. Y yo recuerdo, a propósito de eso, viendo la historia de San Luis, rey de Francia, que San Luis un día estaba en su oficina y cuando estaban celebrando la misa en la capilla y cuando levantaron la hostia se veía la figura de Jesús, una cosa maravillosa, una revelación, ¿verdad? Una visión, podemos decir, en el momento de la consagración. Y entonces alguien que estaba en la misa salió corriendo para donde el Luis, que era el rey, un santo. Entonces, ay, señor rey, venga para que vea, venga para que vea. Y le dijeron, le dice él, ¿y qué es lo que pasa? Ay, que levantan la hostia consagrada y se ve Jesucristo clarito. Y él dijo, yo no tengo que ir a verlo, yo creo, yo no tengo que irlo a ver. Ya Jesucristo dice, Jesucristo le dijo a Tomás, cuando Tomás no quiso creer el testimonio de los discípulos que lo habían visto, y le dijo Jesús a Tomás, dichoso aquel que cree sin haber visto, dichoso aquellos que crean sin haber visto. La fe de la iglesia, la fe en Jesucristo, no se basa en visiones o no se basa en revelaciones. Imagínense los testimonios que hay de milagros eucarísticos y de tantos milagros que se han verificado en la historia de la iglesia. Sin embargo, la iglesia no promociona tanto esas cosas, no promociona tanto, porque la iglesia es madre, una madre muy sabia, y la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, sabe que la fe no difícilmente se base, una fe que se base en revelaciones y en cosas de apariciones, cosas extranaturales, es una fe, podemos decir, que no es una fe tan firme. Pensemos nosotros, si la fe se basara en milagros, todo el mundo en tiempo de Jesucristo hubiese creído, todo el mundo en tiempo de Jesucristo hubiese creído. Sin embargo, ¿dónde estaban esa multitud que comió panes, miles de gente que comieron con 5 panes y 2 peces o 3 peces? ¿Dónde estaba esa multitud que fue testigo de la resurrección de Lázaro? ¿Dónde estaba esa multitud que fue testigo de la pesca milagrosa de Jesucristo que caminó sobre las aguas? O miles también que fueron beneficiados con los milagros, por ejemplo, de las sanaciones que hizo Jesús. De tal manera que hoy, como volvemos a eso, a querer vivir una fe de los sentidos, ¿verdad? Yo quiero una misa donde yo sienta bonito, donde yo sienta, donde yo vea, donde yo experimente cosas raras, ¿verdad? Entonces, pero si una fe, yo no sentí nada, ¿verdad? Si uno no siente nada, como que no sintió en el cuerpo, en los sentidos, en los ojos, en el olfato, en los oídos, como que, no, eso no vale, ¿verdad? No vale. Yo quiero ver, yo quiero tocar, quiero que se me engrifen los pelos. Y entonces incluso, a veces hasta eso nos lleva a nosotros a que me voy para otra iglesia, ¿verdad? Que no es católica. Soy católico, pero con los católicos yo no sentía tanto, ¿verdad? Yo no sentía cosas tan bonitas, pero me fui con otra iglesia. Ay, que esas canciones me elevan a mí hasta allá y me ponen de una manera. Y cuando predica el pastor, ahí yo me siento mejor. Entonces, también está esa dimensión de uno querer vivir una fe donde yo me sienta bien, donde yo me sienta cómodo.
Y uno se pregunta, viendo la vida de los santos y la misma vida de Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, era porque Él se sentía ahí se sentía Él bien y cómodo. Es decir, miremos el siglo XX y siglo XXI y sobre todo después de la revolución industrial, el mundo se caracteriza por buscar la comodidad. Es decir, la revolución industrial es donde la máquina de vapor, máquinas y la tecnología y la ciencia que hacen cosas que hacen la vida mucho más cómoda, mucho más fácil. Desde entonces, en el siglo XX, desde el principio del siglo XIX, ¿verdad? Siglo XX, siglo XXI, la técnica, la ciencia, el ser humano como que tiende a la comodidad. Se hacen muchas cosas para que la vida sea más fácil, para que la vida sea más cómoda. Y la jactancia y el orgullo de la gente es vivir cómodo. Pero una comodidad también que nosotros queremos vivirla en la iglesia. Yo voy a la iglesia donde yo me sienta bien. No, es que yo voy a tal iglesia porque ahí yo me siento bien. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Bueno, no me he puesto a pensar eso, que si es la iglesia de Jesucristo, que si predican la doctrina bíblica, si va acorde con el querer de Jesucristo. No, lo que es que yo ahí me siento bien, es que yo ahí me siento cómodo, es que yo ahí me siento, ¿verdad? O incluso si en la iglesia católica donde yo voy, alguien me habló mal, yo voy para otra iglesia donde se me trate bien, donde me trate con toda dignidad y todo ese mundo de cosas. Es decir, buscamos la comodidad, el bienestar, el sentir, ¿verdad? Que yo me sienta bien, que yo me sienta cómodo. Y entonces, como que es esa la esencia de la fe. Somos cristianos y mi fe es para yo sentirme bien aquí en la tierra. San Bernardino de Siena, y es algo que he repetido muchas veces, San Bernardino de Siena, a la hora de orar, le decía a Jesús, le decía: Dios mío, si algo merezco de ti, no me lo dé en la tierra, dámelo en el cielo. Lo que tú me vayas a dar, no me lo dé en la tierra, dámelo en el cielo. Porque si tú me das dinero el día que me muera, se queda. Me da un buen trabajo, el día que me muera también se queda. Me sano de cáncer o de un brazo, de un dolor, como quiere el cuerpo va para lo. Yo decir, cualquier cosa que tú me des en este mundo, decía él, se me acaba con la muerte. Pero si me das la vida eterna, es para siempre. A veces incluso hay promesas, incluso, mira, si tú te metes a católico, si tú te haces cristiano, mira, tú vas a vivir una vida de felicidad tan grande y a ti no te va a pasar nada y no va a haber dolor ni sufrimiento. Incluso pare de sufrir. Es decir, son promesas de que tú te entras en la vida cristiana o tú participas de una iglesia y entonces ahí ya no va a haber dolor ni sufrimiento, ni problemas, ni contratiempo. Todo va a ser gozo y felicidad. Entonces, vamos a ver la vida de los santos. Si la vida de los santos, por ellos ser santos y seguir a Dios, Dios lo acotejó. Si vivieron una vida acotejada, una vida cómoda, la buena vida, fue esa la vida de los santos, ¿verdad? O la vida de los santos fue un sentir que se le engrifaban los pelos y que yo sentí el Espíritu Santo y que yo vi tal cosa y que yo oí tal cosa. Es por ahí que va la vida de los santos, ¿verdad? Es decir, porque por ahí va el mundo de hoy. La gente quiere cuando una misa, ¿verdad? No, es que en esa misa no hubo cosas grandes y que ahí no hubo tal cosa, mejor en tal parte porque ahí sí yo siento, ahí sí yo veo y ahí sí yo no. Vamos a ver la vida de los santos, algunas experiencias. Miren, cuando hablamos los grandes amigos de Dios en la Biblia, de los primeros amigos de Dios así, por ejemplo, hijo de Adán y Eva, estaba Abel, que Abel le agradaba a Dios, ¿verdad? Dice que Abel
le agradaba a Dios sus acciones. ¿Por qué? Porque Abel le daba lo mejor de sí a Dios, ¿verdad? Abel le daba lo mejor de sí a Dios, y mientras Caín le daba cosita, le daba de lo que sobraba, pero Abel le daba a Dios no de lo que sobraba, sino lo mejor que él tenía, él se lo ofrecía a Dios, y a Dios le gustaba eso. Y Abel era entonces podemos decir que Abel tenía una muy buena relación con Dios. Pero sin embargo, el hermano le voló la cabeza a Abel, ¿verdad? Es decir, ese hombre que le agradaba a Dios, que le daba lo mejor de sí a Dios, entonces el hermano terminó con su vida. Uno podría decir, caramba, pero ¿por qué Dios lo defendió? ¿Por qué dio tal cosa? ¿Por qué? Tenemos nosotros que ver algo. Los grandes premios de Dios para con nosotros están en el reino de los cielos. Aunque ya cuando uno empieza a vivir la vida de fe, a vivir esa vida espiritual de Jesucristo en nuestra vida, cuando uno empieza a vivir contrariamente a la vida del mundo y la vida de la carne, cuando uno comienza a vivir la vida del espíritu, aun con las debilidades, uno va experimentando el gozo, un gozo que tiene un componente de esperanza, porque es un gozo de una vivencia de Jesús en nuestras vidas, una vivencia que se proyecta hacia la vida eterna. Cuando uno ve el padre de la fe, miremos nosotros, está Abraham, padre de la fe. Dios se le aparece a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. Y Abraham comienza un proceso con Dios. Y oigan lo primero que le dice Dios a Abraham: sal de tu tierra. Un viejo ya después de los 75 años, vete de tu tierra. ¿Para dónde va Abraham? Si ya Abraham tiene ahí lo que es el esfuerzo de toda su vida, de su trabajo y de su sudor. Dios no le dice a Abraham, mira, te voy a poner a que tú sientas lindo, a que tú sientas bonito y tú vas a sentir algo muy grande. No. Sal de tu tierra. Una orden, no es una propuesta, es una orden que Dios le da a Abraham. Sal de tu tierra. Es decir, miremos nosotros, en lugar de acostejar y acomodar y darle la buena vida al viejito, lo desenraiza, podemos decir, de su entorno, de su hábitat, de su vivienda, de sus posesiones económicas. Lo desenraiza, deja todo, que yo te voy a dar otra tierra. Yo te voy a dar otra tierra y te voy a hacer padre de muchedumbre. Y Abraham se va. Y Abraham no entiende nada. ¿Por qué Abraham no entiende nada? Porque él ya es un viejito y la esposa de él es estéril. Pero Dios le dice, yo te voy a hacer padre de muchedumbre, deja tu tierra y vete. Es como si a uno lo enciegan y le dice, vete por ahí. Y uno va a tientas, ¿verdad? Abraham no entiende absolutamente nada, pero se le enciende una luz cuando Dios, siendo ya un viejo, le da un hijo a su hijo Isaac. Pero inmediatamente Dios le da ese hijo a Abraham. Le dice un día Dios a Abraham, mira Abraham, yo quiero un favorcito tuyo. Ajá, Dios, ¿qué tú quieres? Sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Miremos nosotros la fe en perspectiva en esa figura de Abraham. Primeramente, Abraham, Dios es amigo de Abraham. Pero ¿qué amigo es Dios que le va a decir primeramente, abandona todo lo que tú tienes? Caramba, que me quedan unos pocos años de vida, ya yo me voy a cotejar, ya yo me voy a poner en disposición de pasar los últimos años de mi vida tranquilo. Dios le dije, no señor, salga de su tierra, vete. Y la fe de Abraham
consiste en que obedeció. La fe en Abraham no es otra cosa que obediencia a Dios. La obediencia no es la ideita en la cabeza de que, ay, yo creo mucho en Dios y en la Santísima Virgen María, y yo siento cosas, y yo siento esto, y yo vi una visión, y yo vi tal cosa. No. Es una fe vivida en el sacrificio. Vete de tu tierra, abandónalo todo. Y después aquí, mucho más fuerte todavía, porque si fuerte es a los 75 años, usted dejar y abandonar todo por lo cual usted se ha esforzado y se ha sacrificado en la vida, entonces mucho más fuerte es eso de que sacrifícame a tu hijo. Y Abraham, hay algo en Abraham, y es que Abraham va con su hijo, va con un cuchillo, va con la leña. Y llega un momento que el hijo como que no entiende bien y le dijo, papá, pero ¿qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está el animal del sacrificio? Porque Isaac no entiende que es a él que lo van a sacrificar a Dios. Y dice Abraham una cosa, dice, Dios proveerá. La fe en la divina providencia, Dios proveerá, le dice Dios a Abraham. Es una cosa fuerte. Abraham va a matar a su hijo para sacrificárselo a Dios. Y cuando Abraham coge el cuchillo y le va a clavar el cuchillo en el corazón a su hijo, entonces viene la voz de Dios, Abraham, detente. Ya yo sé que tú eres un hombre de fe. Oye, pero qué manera de probar la fe de Abraham. Sacrifícame a tu hijo. Estamos viendo esas experiencias de estos grandes hombres. Unos que aún siendo ellos amados por Dios, cumpliendo ellos la voluntad de Dios, pero la vida no fue un sentir bonito. No fue un acomodamiento, no era aquello, ay, veían cosas lindas y sentían cosas bonitas y se sentían, oigan, eran que sentía el dolor de un Dios exigente. Dios es exigente. Y eso lo dice la revelación bíblica, las exigencias de Dios. Porque Dios da, pero también nos exige, Dios pide. Miremos nosotros, así, porque estamos viendo algunos personajes bíblicos, así de manera salteada. Vamos a ver, cuando uno ve la vida de Simón Pedro. Simón, cuando Jesucristo le pregunta, ¿quién es el Hijo de Dios para usted? ¿Quién soy yo para ustedes? Ah, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, dichoso tú, Pedro. Oigan, cumplir lo primero que Dios, con que Jesucristo designa a Pedro, con esa apelativo, tú eres un hombre dichoso, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, sobre ti yo edifico mi iglesia. Pero Pedro, oigan bien, a pesar de ser como elegido por Jesucristo para como base, podemos decir como piedra sobre la cual Jesucristo edificaría su iglesia, no priva a Pedro de su debilidad. Al ratito, cuando uno lee ese capítulo, el capítulo 16, en el versículo 18 está esa afirmación de Jesucristo, tú eres Pedro y sobre ti edifico mi iglesia. Pero 3 versículos después, en el versículo 21, cuando Pedro le dice a Jesús, mira Jesús, a ti no te va a pasar nada malo. Cuando Jesús está hablando de ese itinerario que le llevaría a él a morir para darnos la salvación a nosotros. Ay, no, Jesús, a ti no te va a pasar nada malo. Y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Es decir, Jesucristo, el Papa, el primero entre los apóstoles, manifiesta su debilidad. Y Jesucristo incluso le llama, apártate de mí, Satanás. Jesucristo ve claro que está siendo inspirado
aún Cristo lo ha nombrado como el primero entre los apóstoles, ve Jesucristo claramente que el espíritu del mal está como influyendo en la persona de Pedro. Pero el culmen de esa debilidad de Pedro está cuando él, lleno de miedo, niega a Jesucristo 3 veces. Y sale de ahí el pobre vuelto loco. ¿Por qué? Cuando nos preguntamos nosotros, ¿por qué Jesucristo, Pedro, negó 3 veces a Jesús? Hay que verlo en el contexto de ese espacio de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesucristo está orando en oración, que incluso ahí llora lágrimas, sudó sangre y lloró porque sabía lo amargo de ese trago que vendría, que era su pasión y su muerte, Jesús le dice a Pedro, Pedro, mire, pónganse a rezar un poquito. Y cuando Jesucristo está rezando y vuelve y va donde ellos, allá está Pedro roncando, durmiendo, ¿verdad? Y le dice Jesús, pero Pedro, por Dios, reza un poquito para que no caiga en tentación. Jesucristo se lo advirtió claramente, o tú rezas o va a caer en una cosa grave. Y entonces, cuando Jesús volvió, otra vez dormido. Jesucristo no le puso asunto a Pedro. Les digo, Pedro no le puso asunto a Jesús. En lugar de orar, se puso a dormir y en el momento culmen, Jesucristo en la cruz, y ahí 3 veces dijo Pedro, yo ni lo conozco, ni lo conozco. Pero miremos nosotros, cuando Jesucristo resucita, que confirma a Pedro en el capítulo, en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesucristo confirma a Pedro que le dice, mira Pedro, el diablo ha pedido permiso para tantearte, para zarandearte, para provocarte, para ponerte una tentación fuerte. Y le dice Jesús a Pedro, que de ahí viene la infalibilidad del Papa, le dice Jesús a Pedro, mira Jesús, yo he rezado por ti para que tu fe no decaiga. Oigan, eso es una cosa grande. Jesucristo le dijo a Pedro, al primer Papa, mira, yo he rezado por ti para que tu fe no decaiga. Si nos encomendamos nosotros, mire fulanita, mire fulanito, rece por mí. Si nos encomendamos nosotros a cualquiera persona que uno ve con un poquito de fe. Pero ¿quién oró por Pedro? Oró Jesús. Yo he rezado por ti, le dice Jesús a Pedro, para que tu fe no decaiga y cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Es decir, Jesucristo confirma a Pedro como el primero entre los apóstoles. Y hay una cosa bonita en Pedro en el capítulo 2 y es cuando ellos están predicando, comienza la prédica, Jesucristo resucitó, eso le cambió la vida, ellos abandonan el miedo y le dicen a Pedro, miren, nosotros le prohibimos, le dicen las autoridades, te prohibimos a ti Pedro y a los demás que prediquen en nombre de ese tal Jesucristo. No mencionen ese hombre para nada y aquí no se predica más. Y Pedro le dice, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Y con esa expresión que Pedro dice, podemos decir, está comprando su muerte. Más vale obedecer a Dios que a los hombres. Esa expresión, podemos decir, compró la muerte de Pedro. Una manera de decir, es decir, porque eso ya guiaría la vida de Pedro por un camino de la obediencia a Dios que incluía la desobediencia a los hombres. Es decir, porque ¿en qué estaba el imperio romano? ¿En qué estaban las autoridades judías? En prohibir el evangelio. ¿Y en qué estaba Dios con Pedro? Con que Pedro predicaba el evangelio. Pedro tenía 2 opciones. Obedecer a los hombres callando el evangelio, obedecer a Dios predicando el evangelio. Pedro se inclinó por obedecer a Dios con vista a la vida eterna, obedeciendo a Dios ahora, sacrificándome y pasando por lo que murió Jesús,
yo llegaré con Jesucristo al reino de los cielos. De tal manera que va a morir Pedro crucificado. Y oigan bien una cosa, la crucifixión de Pedro fue una crucificación voluntaria. De tal manera que incluso Pedro quiso que lo crucificaran boca abajo. Dice que yo no soy digno de que me crucifiquen como crucifican, como murió, que yo muera como murió mi maestro, como murió Jesús. Es decir, y oigan qué posición más incómoda y más difícil de morir en una cruz con la cabeza para abajo. Así murió Pedro. Y uno dice, pero caramba, ¿cuál fue la palabra de Jesús a Pedro? Dichoso tú, Pedro, hijo de Jonás. Dichoso tú. Ajá. Jesús le llama dichoso y va a morir en una cruz. Entonces la vida de Pedro, oigan bien, fue fuerte. Incluso hay que decir un dato que es un dato extrabíblico de Pedro. En Roma hay una calle que se llama Quo Vadis. Y vamos a explicar un poquito. Es un día bajo la persecución de Nerón, que fue una persecución sumamente cruenta. Es decir, Nerón fue un sádico, un hombre sangriento, terrible, tan terrible que él se propuso acabar con todo lo que fuera cristiano, destruir la iglesia. Incluso a él se atribuye la muerte de su mamá. Él mató a su propia madre por ser cristiano. Imagínense una cosa de esa, para que entendamos un poquito de qué actuó ese hombre. Ese hombre inventó todo tipo de torturas y todo tipo de persecución y todo tipo de matanza y todo tipo de tortura y cosas para acabar con los cristianos. Los cristianos la estaban pasando sumamente fea. Entonces, ahí es que viene el Apocalipsis, que se escribe para motivar a los cristianos en el sentido, muriendo con Cristo, resucitaremos con Cristo. Es decir, el Apocalipsis motiva a ver la muerte como un paso a la verdadera vida para motivar a aquellos que estaban muriendo. Por eso esa visión de San Juan, de esa pléyade de multitudes con vestidos blancos delante del trono de Dios, que dice, ¿y de dónde vienen eso? De la gran tribulación. Es decir, una manera de motivar a los cristianos a que sigan luchando, a que no vean la muerte de una manera meramente natural. Están matando a los cristianos. No, ellos están muriendo por Cristo. Y muriendo por Cristo, con Cristo y como murió Cristo, reinarán con Cristo. Entonces, viendo esa situación que Pedro, que era el primero en la iglesia, viendo cómo estaban matando los cristianos, ellos celebraban misas escondidas porque estaba prohibido el culto de manera pública, y cuando encontraban un grupo de cristianos celebrando el culto, celebrando la Eucaristía, reunido en oración, lo cogían a todo y lo mataban, pero de muy mala manera. Pedro se siente responsable de los cristianos y llega un momento donde él se siente como tan dolido, ¿verdad?, de esa situación que están pasando los cristianos, y él como que cogió sus cositas y se va por esa calle, como allá abandonar el camino de la iglesia, como abandonar, como quien dice, caramba, una situación como que no tiene salida, como que se veía humanamente que el imperio romano, con Nerón a la cabeza, destruyendo la iglesia, estaban venciendo. Y se percibía humanamente que los cristianos estaban siendo vencidos. Los cristianos que no luchaban ni que con cuchillos ni con armas, los cristianos los mataban y morían como ovejas, ¿verdad? Porque no se defendían, ni establecían lucha, ni guerrilla, ni cosa de esa, ¿verdad? Para defenderse, ni para acabar con el otro. Entonces, Pedro va por esa calle que se llama Quo Vadis, y viene Jesús, le sale Jesús. Y cuando Pedro vio a Jesús,
claro, Jesús ya estaba en el reino de los cielos, fue una visión, una aparición de Jesucristo a Pedro. Y le pregunta Pedro a Jesús, le pregunta Pedro a Jesús, ¿Quo vadi? Pedro ve a Jesús y no es Jesús que le pregunta a Pedro, ¿por dónde va? Sino Pedro le pregunta a Jesús, pero Jesús, ¿dónde vas? Jesús, ¿Quo vadi? ¿Dónde vas? Por eso esa vía se llama así, le dijo, y le dice Jesús a Pedro, viendo esa actitud como de Jesús entendía de cobardía, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿Quo vadi? ¿Dónde vas, Jesús? Jesús le responde, a morir otra vez en la cruz, a morir otra vez en la cruz. Y con esas palabras, Pedro como que se sintió, recordó aquella vez que él negó a Jesús y él volvió, ¿verdad? Y pocos días después, entonces, él es crucificado y pidió morir con la cabeza para abajo porque él no mería, él no era digno de morir como murió Jesús. Entonces, si vemos cómo vivió Pedro predicando la palabra de Dios después de la resurrección de Jesús, enfrentando, ¿verdad?, desde la oración, desde la vida de fe, desde la vida interior, esa persecución de Nerón, esa vida de Pedro que culmina en una crucifixión, él boca abajo, uno ve que la vida de esta gente no fue un sentir bonito y que yo sí me siento bien y que yo sentí una cosa grande y que yo vi tal cosa. Fueron momentos muy difíciles. Uno ve a Elías en el Antiguo Testamento, que Elías es el padre del profetismo. Y cuando uno ve la figura de Elías, Elías es el único que ha quedado de los profetas de Dios, de los profetas de Yahvé. Y hay más de 400 profetas y sacerdotes del dios Baal, de los Baales, ¿verdad? De una secta, ¿verdad? Entonces Dios encomienda a Elías que haga un itinerario, un camino y un profetismo que le lleve a descubrir a la gente que hay un solo Dios y que lo otro son ídolos, es decir, dioses falsos. Y miremos nosotros algunas cosas de la de Elías. Elías llega un momento que cae en una depresión. Es perseguido por la mujer del rey Acaz. ¿Cómo se llama esta mujer? Se me olvidó el nombre, pero que lo hemos leído ayer y hoy, ¿verdad? La vida, que era una mujer terrible. Esa mujer, la mujer de la esposa del rey Acaz, ¿verdad? Es una mujer terrible. Acaz, el rey, quería la tierrita de Nabot, una finquita, porque usted sabe, era el rey, él tenía muchas cosas, pero la gente mientras más tiene, más quiere, y él quería apropiarse de la tierrita de Nabot, y Nabot se la negó. Ay, eso es una herencia, y tú sabes que uno es de la familia, yo no puedo vender eso. Ay, pues el rey se sintió triste y le dice a la mujer, ¿y por qué tú estás triste? Ay, que yo quiero la tierrita de Nabot y él no me la quiere ceder. No, muchacho, usted te va a poner eso. No, tú eres el rey, yo soy la reina. Vamos a matarlo con artimaña, diciendo mentiras, que él te maldijo a ti y maldijo a Dios. Oigan la mujer. Y, ay, pues el rey se dejó de arrastrar por eso. Y entonces viene la mujer y le dice, mira, ya Nabot está muerto, vende y esa tierra es tuya, ¿verdad? Pero sabemos nosotros en qué terminó la cosa. El rey se arrepintió, pero la mujer murió de muy mala manera persiguiendo a Elías. Entonces, Elías es el gran perseguido de Dios, un profeta de Dios perseguido por la mujer del rey, por la mujer de Acaz. Y llega un momento incluso, oigan bien, que Elías se deprime. Elías se deprime. Cuando queremos ver lo que es depresión, busquemos esa figura del profeta Elías. Elías se tira, llega un momento que se tira, ya aquí me voy a morir, ya no tengo fuerza. Elías se siente como que su lucha y que su trabajo es inútil, no se puede nada.
Y oigan lo que hace Dios con Elías. Le da un pancito, le dice, cómete ese pan. Y cuando Elías se come el pancito, dice, bueno, ya que yo me comí ese pancito, ahora yo voy a dormir la siesta, y se tira él. Y viene y le dice Dios, pero ¿tú crees que yo te di ese pan para que tú te eches a dormir? Párese de ahí y váyase ahora mismo a tal lugar. Y oigan, ustedes saben, por eso decía Santa Teresa a Jesucristo, caramba, que tú, la forma de tratar a la gente, por eso tú tienes tan pocos amigos. Oigan bien, con ese pancito que Dios le dio al profeta Elías, Elías tuvo que caminar 40 días con sus 40 noches, que prefiguran los 40 días de Jesús en el desierto, porque estos 40 días de Elías caminando es por el desierto, prefigura también, o también va muy relacionado a los 40 años del pueblo de Israel por el desierto también. De tal manera que miremos nosotros, Elías es el profeta de Dios, el único, ya todos los otros lo mataron. Solamente quedan los Baales, y ahí está, porque la mujer del rey era del Baal, y ella era que financiaba y motivaba toda esa cosa de Baal, y ella quería acabar con Elías, ¿verdad? Y entonces, Elías, el único profeta de Dios, Dios no lo acoteja, ni lo pone a sentir algo bonito, le da un pancito, y con ese pancito lo pone a caminar 40 días con sus 40 noches. Ay, que Elías sentía tan bonito, y Elías se fue para la iglesia porque allá se sentía cosas bonitas, y allá aquello, qué cosa. No, sacrificio, ¿verdad? 40 días y 40 noches con un solo pancito. Con un solo pancito, 40 días y 40 noches, ¿verdad? Claro, Elías tiene un final feliz, porque Elías entonces es subido al cielo en un carro como de fuego, ¿verdad? En una carroza, ¿verdad? Y recordemos aquello de Eliseo, que cuando él le dijo a Elías, ay, yo quiero que tú me des parte de tu espíritu para... Entonces Eliseo siguió la ruta, ¿verdad? La ruta de Elías. Pero lo que decimos es que Elías, siendo profeta de Dios, siendo escogido de Dios, la vida no fue cómoda. Porque también pensamos nosotros, si yo sigo a Dios, Dios me va a cotejar. Incluso, mucha gente dicen, ay, Dios me ha bendecido. ¿Y cómo Dios me ha bendecido? Dándome muchas cosas. Yo tengo muchos carros, y tengo casa por donde quiera, y tengo una vida de lujo, y yo ando de hoteles en hoteles, y yo ando de resort y en playa, y yo ando en esto y que lo otro, porque Dios me ha bendecido. A veces, oigan bien, el diablo nos da cosas materiales para que uno viva una vida mundana y una vida carnal, una vida de desenfreno, y uno se olvida de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe una cosa, que es una constante que hay en la historia humana, desde el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando le iba bien, se olvidaba de Dios, y cuando estaba mal, se acordaba de Dios. Y el diablo a veces hace que la gente consiga cosas para que se olvide de Dios. ¿Y cuánta gente que consiguiendo cosas se olvidan de Dios, y después hasta dicen que las cosas materiales que tienen son bendiciones de Dios? Sí, son bendiciones de Dios si tú la aprovechas para hacer el bien. Pero si tú lo que haces es vivir una vida egoísta, solamente pensando en ti, y te dedicas como el rico Epulón a vivir una vida de comodidades, de lujo y desenfreno, olvidándote de Dios y de las necesidades del otro, entonces para el infierno que va. Dice la palabra de Dios. Pero veamos nosotros la vida de Jonás. Jonás, profeta de Dios también. Y no vamos a ver la parte negativa cuando Jonás se fue corriendo de Dios. Miremos la parte positiva. Predicando en ese pueblo. Predicando en ese pueblo Jonás. Con un sol, poco que comer. Incluso
un arbolito que tenía una sola hoja grande y ahí se acuesta el pobre, ¿verdad? Como a coger un poquito de fresco debajo de esa hoja. Y vino un gusano, Dios pone un gusano a que se comiera la mata con tu y que del hombre a la intemperie y llega él como hasta, caramba Dios, pero yo he hecho lo que tú dices y entonces, pero acotéjame un chin, no me trate así. Es decir, el acotejo de que Dios tiene para nosotros no está en la tierra, está en el cielo. La vida de Job. La vida de Job. Job es un hombre que al final de sus días, dice él, ya conozco a Dios, no de oído, ya lo han visto mis ojos. ¿Y a través de qué conoció Job a Dios? A través del sufrimiento, perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su tierra, perdió su ganado, perdió su salud, le dio lepra, le dio tantas cosas. No fue a través de sentir cosas bonitas y que él se sentía bien y que él veía a Dios y que él sentía cosas. No vieron, esa gente no vieron nunca nada, ¿verdad? Ni que Dios hizo un milagro. No. Fue el sacrificio, leamos nosotros esa vida, la vida de Moisés. Moisés, escogido por Dios. Qué dichoso fue Moisés, escogido por Dios. Ajá. Y la vida de Moisés entonces, bien cómoda, bien nice, bien linda. No. Guiando ese pueblo testarudo que no entendía. Moisés en la loma sin comer ni beber 40 días en oración para recibir las tablas de la ley. Si uno ve la vida de Moisés, fue una vida dura, fue una vida difícil, ¿verdad? Entonces vemos nosotros la vida de toda esta gente, ¿verdad? Que nos la narra la Biblia. Juan el Bautista, que Juan el Bautista santificado en el vientre de su madre. Y entonces, ¿cómo viene Juan el Bautista desde el desierto? Con un trajecito, ¿verdad? Con una ropita de cuero de camello, de cuero de animales por ahí. Descalzo, todo barbudo. ¿De dónde venía él del desierto de pasar la 1001? Dice que se alimentaba con miel silvestre. La miel silvestre es el dátil, una frutica pequeña así, que tiene un juguito parecido a la miel, porque no era miel de abeja que comía Juan el Bautista, no era miel de abeja porque en el desierto no hay miel de abeja. Se le llama miel silvestre al dátil, ¿verdad? Y se alimentaba de saltamontes de animales por ahí, ¿verdad? Ay, no, pero como Juan el Bautista era tan amigo de Dios, Dios lo llevaba de hoy a un restaurante, mañana a otro, y lo llevaba a un hotel donde había piscina, y ahí él comiendo y bañándose pedía que comer. No era así. No era así. Es decir, hoy nosotros vemos como, podemos decir, un distorsionamiento, si cabría la expresión, en la búsqueda de vivir la fe. Si yo no veo un milagro, incluso canciones que promueven que busca un milagro y que pida un milagro y que tú viniste a buscar un milagro. Eso es lo que buscamos en la vida, que Dios haga milagro en nosotros. Bueno, si el milagro de la fe, el milagro de transformar nuestras vidas, de dejar el pecado atrás, pero no el milagro de que Dios me dé cosas y de yo seguir una vida pecaminosa. Por eso, mis queridos hermanos, viendo la vida de estos hombres en la Biblia, nos dice a nosotros que la fe es más que uno sentir, que uno ver cosas. Yo estaba en una misa y no sentí nada y no vi nada. Yo quiero una misa donde yo sienta. Yo quiero un acto religioso donde yo pueda ver a Dios, La vida de los grandes hombres, de los grandes santos, está más allá de ver cosas y sentir cosas. Está en obedecer a Dios, en cumplir la voluntad de Dios. Jesucristo va a decir, dichoso el que escucha la palabra de Dios
y la pone en práctica. Ahí está la dicha nuestra. Hacer la voluntad de Dios, caminar en el camino que conduce al cielo. Pedir a Dios cada día que nos ayude a tener una muerte santa para poder contemplar después de esta vida la gloria de Dios. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos dé la paz que necesita el mundo, que cese y que termine la guerra en Ucrania y que a los hombres, a toda la humanidad nos dé ese espíritu de santidad, el espíritu de conversión y el deseo de llegar un día a la vida eterna. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, que definitivamente es su mejor compañía. Pasen buenas noches.